Y atención, porque te vamos a contar los detalles secretos, los detalles ocultos que tiene como protagonista a Marcelo Corazza. La captación, el engaño de chicos que traían desde Oberá, desde Misiones, que involucra a Marcelo Corazza. Juicio a Corazza, este productor de televisión y el primer ganador de Gran Hermano. Hola, soy Natacha Haidt y te voy a contar lo que nadie te contó. La muerte de Natacha Haidt sigue rodeada de preguntas. En el video anterior hablamos de sus últimas horas, de los mensajes que dejó antes de morir y de las advertencias que muchos decidieron ignorar. Para quienes no pudieron ver el video anterior, dejo el link en la descripción. Pero años después, algo volvió a poner su nombre en el centro de la escena. La detención de Marcelo Corazza hizo que miles de personas recordaran aquellas denuncias explosivas que Natacha realizó en la televisión en 2018. Denuncias relacionadas con la trata de menores, redes de corrupción y personas vinculadas al mundo del espectáculo y a Gran Hermano. Y fue entonces cuando muchos comenzaron a hacerse la misma pregunta: ¿Natacha estaba exagerando o realmente sabía algo que nadie quiso escuchar? Porque para muchos, algunas piezas empezaban a conectarse. Todo ocurrió el 31 de marzo de 2018, durante una emisión del programa de Mirta Legrand. Esa noche quedó grabada en la memoria de mucha gente. Sentada frente a las cámaras, Natacha lanzó acusaciones muy fuertes contra personas vinculadas al espectáculo, al deporte y a distintos sectores de poder. Habló de redes de trata, de menores y de situaciones que, según ella, llevaban años ocurriendo. Mientras los demás invitados la observaban sorprendidos, Natacha aseguró que tenía documentación y que parte de esa información ya estaba en manos de la justicia. Aquella noche generó un enorme escándalo. Muchos cuestionaron sus palabras, otros dijeron que estaba exagerando. Pero con el paso de los años, varios fragmentos de aquella entrevista comenzaron a circular otra vez en internet, especialmente después de marzo de 2023. Ese año se conoció la detención de Marcelo Corazza, ex ganador de Gran Hermano y productor del programa. La noticia impactó de inmediato porque la causa judicial estaba relacionada con menores, trata de personas y corrupción. Y fue entonces cuando el nombre de Natacha volvió a aparecer en todos lados. En redes sociales comenzaron a viralizarse videos de aquella cena con Mirta Legrand. Muchas personas afirmaban que Natacha había mencionado directamente a Corazza años antes. Sin embargo, esa versión fue desmentida por Ulises Haidt. Ulises aclaró públicamente que Natacha jamás nombró a Marcelo Corazza en televisión ni en redes sociales. También explicó que varias listas que circulaban en internet habían sido adulteradas con nombres agregados posteriormente. Natacha nunca ha mencionado a Corazza, lo quiero aclarar, porque empezó a circular. Hay una lista, claro, por eso. Está una buena lista la liga. adulterada, es un blog de notas como si la haces vos, yo, ¿viste? Y ponemos, no sé, está metido Batman. No, bueno. No. Aún así, el debate ya estaba instalado, porque aunque Natacha no lo hubiera nombrado directamente, sí había hablado de personas relacionadas con el entorno de Gran Hermano y de supuestas situaciones oscuras dentro del medio televisivo. Uno de los puntos más delicados de sus denuncias estuvo relacionado con los llamados casting sábana. Natacha apuntó contra Leonardo Cohen Arasi, quien participaba del proceso de selección de participantes para Gran Hermano en 2015. Según sus declaraciones, detrás de ciertos castings existían propuestas vinculadas a favores íntimos y contactos con personas poderosas. Volviendo a la gerenta Liliana, a la gerenta de América, ella ordenó y lo puso a Leo Cohen Arasi, lo ordenó y lo puso ella, para que traiga a los chicos sin casting a Gran Hermano. Chicos que pasaban carnalmente por Leo Cohen Arasi, que les reitero, tiene HIV. Tiempo después, la ex participante Marian Farhat
respaldó públicamente parte de esas acusaciones. Farhat contó que luego de salir del reality recibió una propuesta incómoda por parte de Cohen Arazi. Según relató, él le preguntó si quería asistir a encuentros privados con empresarios y personas con dinero. Ella aseguró que rechazó la propuesta inmediatamente. ¿Cómo se acerca? Porque vos sos una chica que sos una ex gran hermana. Se acercó a vos y te dijo, mira, Marian, te ofrezco ¿qué? Prostituirme, sí. Ah, directamente, así. No, me dijo hacer presencias íntimas. Claro, VIP, era con gente, o sea, con gente VIP, o sea, con empresarios, gente que me iba a mí que me iba a servir, como mi carrera también, o sea... Hay que contarle a la gente que no está actualizada, y corregime si me equivoco, y mis compañeros también, que este chico de Relaciones Públicas estaba vinculado en cierta manera con el grupo de Gran Hermano, porque una vez que salía era como el responsable de conseguirles presencias a los chicos, y por eso ha tenido enfrentamiento con ella, y ha tenido enfrentamiento con el chico que vino la vez pasada, Mariano Verón, que él le dijo como Leo le tiraba, lo acosaba, nos contó Mariano acá, y él no tenía la inclinación para salir con Leo, entonces Leo a él no le daba trabajo. Pero cuando el caso explotó en los medios, otro episodio comenzó a circular con muchísima fuerza en redes sociales y volvió a alimentar teorías alrededor de lo que ocurría detrás de cámaras en el reality. El nombre de Julieta Poggio empezó a aparecer constantemente en publicaciones, videos y programas de televisión. Todo ocurrió porque comenzó a difundirse la versión de que Marcelo Corazza tendría fotos de Julieta Poggio en su celular. La información generó un enorme revuelo y rápidamente se convirtió en tema de discusión en redes sociales. Sin embargo, esa versión fue desmentida públicamente. Durante un programa televisivo, Georgina Barbarossa explicó que esa información no era correcta. Desde la producción de Gran Hermano también aseguraron que Corazza nunca tuvo acceso directo al interior de la casa más famosa del país, mientras se desarrollaba esa edición del reality. Pero aún así, el tema siguió generando tensión por un relato que Julieta había contado tiempo antes dentro del programa. En una conversación dentro de la casa, Julieta recordó un momento incómodo que le ocurrió durante su participación. Según explicó, en una ocasión sintió que alguien detrás de uno de los espejos la estaba observando. Luego aseguró que llegó a ver un flash como si alguien le hubiera tomado una fotografía. Después de eso, dijo que la persona detrás del espejo hizo contacto visual con ella y le lanzó un beso. Boludo, muy loco lo del celular, te lo juro. Me tiró un beso. ¿Quieres pasar otro? Y aparte le vi la cara, nunca le había visto la cara así a alguien. En la habitación escucho un ruido y veo, miro, y había un celular pegado así al vidrio. Y le veo la cara. Y como lo miro, nos estábamos mirando a los ojos, o sea, contacto visual, me hace... Me tiró un beso, te lo juro por Dios, primo. Me tiró un beso así. Y ahí se fue para atrás y no lo vi más. Pero le vi... Ese relato, que en su momento había pasado casi desapercibido para parte del público, volvió a viralizarse cuando explotó la causa judicial. Miles de usuarios comenzaron a recuperar ese fragmento y relacionarlo automáticamente con todo lo que estaba ocurriendo alrededor del caso Corazza. Sin embargo, según trascendió posteriormente, la función que tenía Corazza dentro de la producción no estaba relacionada con las cámaras internas ni con lo que sucedía dentro de la casa durante esa edición. Aún así, el episodio dejó instalada otra sensación incómoda, la idea de que detrás de uno de los programas más exitosos de la televisión argentina podían existir situaciones desconocidas para el público. Y eso hizo que las palabras de Natacha volvieran a sonar todavía más fuertes. Mientras tanto, Telefe emitió un comunicado donde aseguró que colaboraría con la justicia en todo lo necesario, confirmó la suspensión preventiva de Corazza hasta que la situación pudiera aclararse. Pero el impacto social ya era enorme, porque la sensación que se instalaba en muchos sectores era inquietante. Las palabras de Natacha parecían regresar una y otra vez.
Y había otro detalle que alimentaba todavía más el misterio. Antes de morir, en 2019, Natacha había publicado mensajes en redes sociales donde advertía que temía por su vida. En esos textos decía que nunca atentaría contra sí misma y que si algo llegaba a ocurrirle, debía investigarse. Esos mensajes comenzaron a compartirse masivamente después de la detención de Corazza. Para muchas personas, aquello resultaba imposible de ignorar. Con el paso de los meses, la causa contra Marcelo Corazza siguió avanzando. Los fiscales sostuvieron que existía una organización dedicada a captar adolescentes menores de edad para someterlos a situaciones de explotación. Según la investigación, los hechos habrían ocurrido durante muchos años en distintos puntos del país. ¿Una banda que funcionó durante cuántos años? Desde 1999 hasta el 2023. Fueron 24 años. Además de Corazza, otras personas quedaron imputadas dentro de la causa. El expediente tomó todavía más relevancia cuando la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por la defensa del productor televisivo en marzo de 2026. Eso permitió que el proceso judicial en el Tribunal Oral Federal 3 de Buenos Aires. Mientras tanto, Corazza sostuvo públicamente su inocencia en distintas declaraciones. Afirmó que jamás tuvo relación con menores y aseguró que estaba atravesando el peor momento de su vida. También dijo que se defendería únicamente en la justicia. Soy inocente, así que ir a defenderme, yo no me defendí nunca hasta ahora. Voy a defender donde me tengo que defender, que es en la justicia. Pero más allá de lo que determine finalmente el juicio, el tema volvió a instalar una pregunta incómoda que todavía sigue presente. ¿Qué parte de las denuncias de Natacha era cierta? Porque aunque muchas personas la criticaron durante años, lo cierto es que varias situaciones que mencionó terminaron siendo investigadas judicialmente tiempo después. Y eso hizo que mucha gente comenzara a mirar nuevamente aquellas entrevistas con otros ojos, especialmente la noche en la mesa de Mirta Legrand. Los videos siguen circulando hasta hoy. Las imágenes muestran a una Natacha seria, incómoda por momentos, pero decidida a hablar frente a millones de personas. En medio del silencio del estudio, lanzó nombres, habló de menores, de redes y de personas muy poderosas. Y aunque pasaron años desde aquella emisión, el impacto todavía continúa, porque cada nueva noticia relacionada con la causa vuelve a conectar automáticamente con ella, con sus palabras, con sus advertencias y también con las preguntas que todavía siguen sin respuesta. ¿Natacha sabía más de lo que muchos imaginaban? ¿Sus denuncias fueron ignoradas durante mucho tiempo? ¿O parte de lo que dijo terminó mezclándose entre rumores, miedo y confusión? Mientras el juicio avanza y la justicia continúa investigando, la figura de Natacha Haidt vuelve a aparecer una vez más en el centro de la discusión, ya no solamente como una mediática polémica, sino como una mujer que habló públicamente de temas extremadamente delicados mucho antes de que explotaran en los tribunales. Y quizás por eso, tantos años después de su muerte, su nombre sigue generando el mismo efecto: silencio, dudas y una sensación incómoda de que todavía quedan muchas cosas por descubrir. No te pierdas el siguiente video. Si te gustó el video, por favor, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar el botón de la campanita para enterarte de todas nuestras novedades. Gracias por seguirnos y nos vemos en nuestro próximo video. Jorgito, primero es un encubridor de abuso, de su propia hija, de su chofer. No hay que olvidarse que Morena también fue víctima de un abuso sexual.